Genial, gracias, Melina. Bueno, bienvenidos a otra edición de la Algoritmos 2 de la práctica. Hoy vamos a ver tres temas. El primero va a ser estructuras en C, que son para qué sirven, cómo usarlas. El segundo va a ser la continuación del tema, la memoria dinámica, cómo darse cuenta que estamos perdiendo memoria y cómo solucionarlo y qué tipos de problemas comunes hay con eso. Y la tercera parte y final de la saga, digamos, así en gran medida de C, manejo de cadenas, manejo de cachos de texto, cómo manejarlos. Va a haber un repasito de cadenas para más adelante, pero digamos que ahora estamos cerrando la terminación de la saga de introducción furiosa C, y incluso ahora vamos a mechar cómo no perder memoria en C y qué programitas tenemos que usar, que ya lo adelantamos en la clase pasada de Valgrind, ¿no? Cómo vamos a hacer para no perder memoria. Bueno, dicho eso, empecemos la clase, ¿no? Hoy vamos a ver estructuras, la primera parte, obviamente, ¿no? Las estructuras en C son una forma más inteligente de empezar a armar tipos más complejos que los originales de C, ¿no? Acuérdense la tabla que vimos anteriormente, en una de las primeras clases, que teníamos enteros, flotantes, un char y no mucho más, ¿no? Y la pregunta que todo el mundo hace es, che, ¿qué pasa si quiero representar algo más complejo que un solo valor, ¿sí? Por ejemplo, un solo int, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo agrupo distintos tipos en una cosa que maneje todo junto, ¿no? Bueno, para eso están las estructuras justamente en C, y se usa la palabra reservada struct, ¿sí? Nunca me sale el nombre del creador de C, todos los cuatro me pasa lo mismo, siempre me olvido el nombre. Me sale Henry, pero no es Henry. Richie, ¿cuál era el primero? Kernighan. Kernighan, ok. Definir una palabra reservada que se llama struct para crear estructuras, ¿sí? que permitan agrupar varias variables. Valga la redundancia. Y dijeron, bueno, uno tiene una estructura y cada variable de esas variables agrupadas las voy a llamar miembro, ¿sí? ¿Por qué? Por nomenclatura, ¿no? Entonces, cuando yo diga acceder al miembro de la variable, del struct, ustedes saben que estamos tratando de acceder a la variable de un struct, ¿sí? Y cómo accedo a esa variable es con el operador puntito, ¿sí? Ahora vamos a ver más ejemplos, pero simplemente con este struct creado puntito, voy a poder acceder a un miembro del struct, ¿sí? El caso más simple no, el inicial para empezar a declarar un struct es de la siguiente manera. Primero uso la palabra reservada, struct, ¿sí? Después le pongo un nombre del nuevo, entre comillas, tipo de la nueva estructura que quiero declarar. Acuérdense que estoy declarando, ¿no? Estoy diciendo que existe y le estoy dando cómo está compuesta. Y acá lo que estoy diciendo, tengo un struct complejo, ¿sí? Y que va a tener dos miembros que van a ser X e Y, ¿sí? Y van a ser de tipo float. Nada raro, ¿no? Pero lo interesante ahora es que he juntado dos variables en un solo struct, ¿sí? Y ahora puedo ir pasando y manejando este struct en vez de las dos variables separadas, que una se me puede perder, la otra no, o lo que sea, ¿sí? Entonces, Agustín pregunta siempre me viene la misma pregunta, todos los cuatro. Agustín pregunta por chat, ¿estos son como los objetos de Python? Y mi respuesta siempre es, objetos se ve en algo 3, en algo 2 no tenemos idea que es objetos, ¿sí? Y para los que saben objetos, para los que no saben objetos, ignoren la siguiente frase. Un objeto, acá no hay objetos, ¿no? Porque este struct tiene todos sus miembros privados, si estamos haciendo una analogía, perdón, todos sus miembros públicos, y no tiene herencia ni polimorfismo. Entonces,
no lo podríamos considerar un objeto, ni el paradigma de objetos. Es algo mucho más trivial y simple. Es simplemente una estructura que permite meter adentro otras variables e incluso puedo tener funciones. ¿Sí? Pero nada más. Una duda, Jorge. Sí. En algo uno nos dieron los struct bueno, en mi cátedra, una nomenclatura un poco diferente que era typedef, struct, y abajo después la llave Sí, se ahora, nombraba. ¿Es lo mismo o no, no? no te preocupes, Fernando. Ahora voy a ir a eso. Ah, ok. Dices que Eh, Fernando, digamos, muchos como que estaban programando esta forma, ¿no? Les empezó a molestar tener que escribir struct complejo cada vez que querían crear un struct de este nuevo tipo, ¿no? Y se hizo una azúcar sintáctico para solucionar eso. Pero antes de pasar a eso, vamos a lo siguiente. Acá, esta línea dice, acá existe una variable que se llama B1, que es de tipo struct complejo, ¿sí? Y como accedo a cada miembro de esa variable con el operador puntito, acá los podemos ver, tenemos los dos operadores puntito, ¿sí? Con el operador puntito puedo acceder, puedo leer y puedo escribir, ¿sí? Bien. Ahora, muchos decían, che, me da fea que escribir struct complejo todo el tiempo. Struct complejo, ya sé que es un struct, ¿sí? Si le estoy poniendo la palabra complejo, ¿no? ¿Cómo puedo solucionar eso? ¿Cómo puedo hacerlo más rápido para tipear menos, ¿no? Porque se me gastan los dedos. Entonces, lo que hicieron fue dar un poquito de azúcar sintáctico y dijo, hagamos, acuérdense de typedef, que me permitía poner un nombre a otro tipo, ¿sí? Y hagamos lo mismo con struct. Entonces, por un lado tenemos el struct declarado, ¿sí? Y por el otro digo, con typedef, este tipo, ahora llámalo este de acá, ¿sí? Entonces, puedo usar los dos ahora. Puedo usar struct complejo y llamar struct complejo B1, o puedo hacer simplemente complejo-t B1, ¿sí? Y con esto, con esta línea, pueden ver que nos estamos ahorrando un poquitito de código, ¿no? Pero recuerda que esto sigue siendo igual de válido que lo anterior, no hay nada raro ahí, ¿sí? Accedo a los miembros con el operador puntito. Pero me ahorré un poquito de código. Y una tercera forma de declarar esto, ¿sí? Es poner lo del typedef al mismo tiempo que defino el struct. ¿Sí? En vez de tener dos líneas, una que define, me refiero a esto con dos líneas, una que define el struct y otra que le cambia de nombre, ¿por qué no hagamos todo esto juntos? Entonces, tenemos esta manera, que simplemente en la misma instrucción que estoy declarando un struct, acuérdense, estoy declarando un struct si hagamos con tijerita y cambiamos y vemos qué parte del código define y qué parte le cambia el nombre, podemos ver que esta parte está definiendo al struct y esta parte de afuera, ¿sí? Estas dos, le están poniendo un nombre más amigable para usar. Pero es lo mismo que lo anterior, ¿no? Solo que ahora esta es la forma que la mayoría de las personas usa para definir un struct porque es más fácil de leer y más fácil de usar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se usa? De la misma manera que se usa anteriormente. Nada más. Bien. ¿Hasta acá alguna duda de cómo se declara y cómo se instancia una variable, por ejemplo, B1, que sea de tipo complejo T? Melina dice sí, sospecho que eso es que se entendió. O decir una pregunta. Ok. Se entendió. Listo. Perfecto. Gracias, Melina. Gracias, Santiago. Bien. Ahora vamos a, no se preocupe, vamos a dar ejemplos y entender todo, ¿no? Ahí está. Un tema interesante de manejo de structs es el siguiente. Uno esperaría, ¿sí? Que yo digo, tengo un struct que se llama S. Vamos acá. Tengo un struct, qué color feo. Tengo un struct que se llama S, ¿sí? Y que tiene adentro un char y tiene adentro un int. Uno esperaría, por reglas de tres simples, que el tamaño del struct sea la suma del tamaño de los miembros de adentro, ¿sí? Pero la verdad es que esto no siempre es así. Puede pasar que por cuestiones de optimización de acceso a memoria, C
lo que haga es poner un poco de, yo le diría basura, o también una forma más bonita es padding, ¿sí? Que es como relleno de algo para permitir el fácil acceso en memoria, ¿sí? Esto es cuestiones de por qué necesita hacer eso. Escapa completamente de la materia, esto es cosa de estructura del computador, si no me equivoco, ¿sí? El por qué de eso. Ustedes lo que tienen que saber para esta materia es que hay padding, se utiliza para permitir acceder de forma más eficiente a la memoria, ¿sí? Hasta ahí. Y que por culpa de eso, este padding puede tener basura adentro. O sea, según cómo en ese momento el sistema operativo alocó memoria, por ahí en esa memoria que estaba ahí ya tenía otro valor o qué sé yo, me lo dio, ¿sí? Y yo puedo setear ahí, pero puedo o no setear el padding, ¿sí? Entonces puede tener basura. ¿Y entonces para qué? A ver, Jorge, ¿qué me importa que tenga basura el padding? ¿No? Yo uso el struct y viva la pepa, no me es necesario saber que hay un padding y que ese padding puede tener basura, ¿sí? Y la respuesta es, idealmente no debería ser un problema si haces una de las siguientes cosas, ¿sí? No te debería complicar. Pero vamos a ver el caso de que te puede llegar a complicar. Bueno, antes de eso es, como colorario de todo esto es, y lo que dijimos, ¿no? Si yo usaría sizeOf y digo sizeOf, voy a poner así, of int, más sizeOf de char, puede dar completamente distinto, o sea, o ser menor, vamos a poner menor, puede ser menor o igual al sizeOf de mi struct, de cómo se llama el struct, de ese. Vamos a ponerlo acá. Este no. Al sizeOf de ese, ¿sí? Por el padding, ¿sí? SizeOf puede ocupar más. Por suerte, el compilador IC tiene la instrucción de que sizeOf se la banca, tiene en cuenta el padding y entonces nos va a devolver siempre el sizeOf teniendo en cuenta el padding. Así que nosotros no nos tenemos que preocupar, pero cuando vayamos a laburar con el tema de cuánto pesa un struct, siempre vamos a tener que hacer el sizeOf del struct de per se y no tener que hacer la cuenta o la sumatoria de los miembros internos porque va a dar mal, o puede dar mal, ¿sí? Entonces, esa es la primera cosita que hay que manejar para calcular correctamente cuánto ocupa un struct, ¿sí? Pedirle directamente el sizeOf del struct, no hacer una suma de sus miembros. Y el otro problemita, o tema, en realidad, mejor dicho, tema a tener en cuenta es que dos cositas. La primera es cuando yo asigno, por ejemplo, un struct a otro struct, o cuando estoy pasando por función, que acuérdense que se copia todo lo que se pasa como argumento de una función se copia, ¿sí? Voy a copiar todo lo que hay adentro del struct, incluido la basura, ¿sí? Eso hay que saberlo. Y la dos es, si yo tengo dos struct, ¿sí? Por ejemplo, B1 y B2, y los quiero comparar, ¿sí? No voy a poder usar el operador igual. ¿Por qué no lo voy a poder usar? Porque el operador igual, lamentablemente, va a comparar teniendo en cuenta el padding, ¿sí? ¿Y qué pasa si, por cuestiones de mala suerte, tengo dos vectores, acuérdense, no sé, B1, B2, que tiene el x igual a 1, este también tiene el x igual a 1, este también tiene el y igual a, no sé, 33, este también tiene el y igual a 33. ¿Y por qué puede pasar que justo cuando lo hago igual, me dé distinto? Entonces, el distinto me quedó feo. Me dé distinto. ¿Sí? Rarísimo. ¿Por qué? Porque acuérdense que por ahí pueda llegar a pasar que hay un padding metido adentro y que el padding acá, en alguno de los, vamos a tenga, no sé, un 1, y acá uno de los padding, vamos a poner acá, tenga, no sé, todos ceros en vez de un 1, ¿sí? Puede pasar, o sea, y entonces este igual va a comparar dos estructuras, incluyendo el padding, y si el padding, por esa cosa de mala suerte, da distinto, entonces soné. ¿Alguien me puede decir cómo podría ser para
comparar dos structs del mismo tipo y saber si son iguales o no? ¿Hay algún is? No, no hay un is. Acá me gustó varias respuestas, empezando con Ramiro y siguiendo con un montón de personas, como 5 o 6, que dijeron comparar miembro a miembro o término a término, ¿sí? O componente a componente. La palabra correcta que me gustaría que usen es miembro a miembro, ¿no? Es más académico, no sé, más orientado a lo que sé. Entonces sí, vamos a tener que implementar una función que se llame comparar vector, ¿cómo se llama? Sí, comparar vector, que reciba dos vectores y adentro haga if x de b1 es igual a x de b2, no pasa nada, si no, return false, y lo otro es if de x de b1 y es igual a y de b2, bueno, se entiende, pero básicamente es hacer b1 y igual a b2. ¿Por qué digo y si es x? Y b1i es igual a b2i. ¿Y por qué sabemos que estos van a funcionar? Porque estos ya son tipos, en este caso, ¿no? Ya son tipos básicos, como enteros, no son un struct. Si tuviese un struct, que se puede, tener un struct dentro de un struct, tendría que llamar adentro a su respectiva función de comparación de estos structs. Sí, correcto. Un struct puede tener adentro otro struct, sí. Y empezamos a polar con la matrix, ¿no? Claro, Pero sería tipo punto, punto, punto. no, sí, bueno, sí, tal cual. Sí, si tenés b1.zapallo y el zapallo tiene, no sé, el centro, haces punto centro. Y si el zapallo tiene una color, qué sé yo, haces punto color. Entonces sí, tenés puntos de... Ahí está, semilla, por ejemplo. Punto semilla. Y así, ¿no? O sea, tenemos poner infinitas adentro. Acá Martín pregunta, ¿se pueden definir métodos? Acá, Martín, no hay métodos. Los métodos son de objetos. Acá hay funciones. ¿Sí? Puede pasar que uno de los miembros tenga una función como parámetro. Eso es un poco complejo, dejamos eso en el tintero, pero sepan que puede haber funciones como un miembro puede ser una función. Sí. O sea, puede ser una variable y puede ser una función. Bien, sigamos. Como dijimos anteriormente, digamos, voy a pasar para atrás. Como dijimos anteriormente, punto número 1, teníamos este problema de que cuando pasábamos por parámetro de una función, el igual, o pasar, no sé, supongamos que tengo algo que se llama función, y le paso a B1, y pasé a B1 va a ser copiado en ese momento, ¿sí? Todo lo que esté dentro de B1 se copia. Entonces, por ahí a veces no queremos hacer eso por un tema de memoria y a veces no queremos y a veces queremos modificar adentro a B1, ¿no? Entonces vamos a pasar un puntero. Hasta el momento, todo lo que vimos, no había ningún puntero, ¿eh? Eran todos struct, instancias de un struct, ¿sí? Como cualquier tipo anterior, ¿sí? No había punteros. Ahora digo, che, y si quiero pasar un puntero como un struct, y bueno, hacemos como siempre, ¿no? Le ponemos el asteriquito y lo trabajamos como un puntero. Y en C se empieza no sé en qué parte, ¿no? Voy a inventar una historia. Se empieza a usar mucho el tema de punteros y estructuras, entonces dice, che, ¿cómo podemos hacer para facilitar un poco el acceso desde un puntero a los miembros, ¿no? ¿Y por qué digo facilitar? Porque si yo desde un puntero quiero acceder a un miembro, primero lo tengo que, bueno, esto quedó todo junto, pero vamos a poner acá. Acá. Si yo primero quiero, lo voy a mostrar. Si yo primero quiero acceder al miembro, primero lo tengo que, uno, desreferenciar acá como se ve, ¿sí? O sea, conseguir la estructura, y dos, hacer el operador puntito. Y se dijo, che, pará, te lo hago más fácil.
cada vez que quieras hacer esto de primero desreferenciar y acceder con el puntito al miembro de esa estructura, yo te voy a dar un poquito de surca sintáctico y te voy a dar el operador flechita. Con el operador flechita, cuando hagas operador flechita, uno va a ser exactamente igual que el otro, es azúcar sintáctico. Entonces, el operador flechita nos va a ayudar, simplemente como azúcar sintáctico, no sé, si tienen fobia de las flechitas, tranquilamente pueden usar esto, no, nadie les impide. Solo que vamos a ver, por ejemplo más adelante, por qué les convendría el operador flechita en cuestiones de elegibilidad, ¿no? Pero digamos que estas dos partes de código son exactamente iguales, ¿sí? Equivalentes. Entonces, vuelvo a repetir, flechita es azúcar sintáctico que agarra a la estructura, la desreferencia y accede al miembro, ¿sí? Con el puntito, nada más. Azúcar sintáctico. Pero es muy copado porque uno ya, como empezamos a intuir, y vamos a ver un detalle, las estructuras se pueden anidar una dentro de otra, ¿sí? Y también puede pasar que una estructura tenga dentro, como uno de sus miembros, al mismo tipo de la estructura que se está definiendo. Ya acá nos explotó la cabeza. Es como si estoy definiendo una estructura vector que por ahí uno de sus miembros tiene otro vector, y entonces ahora, ¿viste? Explotamos. Y la pregunta es, vamos a ver un ejemplo de un caso más real o verdadero, ¿no? Acá Lucas da un muy buen ejemplo, que todavía no vimos, no sé si vimos listas enlazadas todavía, pero si tenemos una lista enlazada es una estructura que se apunta a sí misma. Pero vamos a un ejemplo más fácil. Si yo quiero empezar a guardar datos de una persona, ¿no? Lo primero que se me ocurre es, che, guardemos la dirección de esa persona, ¿no? Entonces voy a poner en un arreglo de chars, ¿sí? La calle donde vive, y después le voy a poner en otro miembro el número de la altura de la calle, ¿sí? Ok. Luego, a la persona también le voy a poner un nombre, ¿sí? Que también es un arreglo de chars, para que guardar el nombre. Y va a tener, voy a sacar estas flechitas, y va a tener una dirección que va a ser la casa, ¿sí? Que va a ser esto. Entonces, acá, en una primera instancia, estoy diciendo que tengo una struct persona que tiene 3 miembros. El primero es nombre, que es el arreglo de chars. El segundo es una struct dirección, y el miembro se va a llamar casa, ¿sí? El miembro se llama casa, y es de operador, y es de tipo struct dirección. Podríamos haber hecho lo que dimos recién de, che, poner un nombre más copado, en vez de que no sea tan que pongas struct dirección todo el tiempo. Sí, acuérdense que podríamos haber hecho, acá poner al principio typedef, y poner acá casa t, o se pone casa t, y en la cátedra vamos a usar el guión bajo t por una convención de que quede más explícito o más fácil de entender que todo lo que es guión bajo t es de tipo, ¿sí? Profe, Sí. en este caso, cuando ponemos char, calle, max calle y después, o sea, ¿este dato dónde iría a parar? Porque vos pones struct dirección casa. Y después, esos datos, ¿cómo se van a tomar? ¿Como una lista? Porque están separados por punto y coma. No entiendo cómo terminarían estos datos. Estos O sea, datos que... ¿cómo después accedemos, no? Más allá de su nombre, calle y número. ¿Cómo quedan Si fijados? supongamos que yo voy a instanciar, vamos a llamar, estoy en mi código, ¿no? Y entonces empiezo a escribir y digo, bueno, tengo un struct persona que se va a llamar Jorge, y después hago Jorge.casa.número igual a, no sé, 500. Este es un punto y coma. Ahí yo declaré que existe una variable que se llama Jorge, que es de tipo struct persona, y accedí a los miembros de adentro de
de Jorge y le puso un número. Entonces, así se declara este struct persona, ¿no? Y podemos hacer lo mismo por cada miembro dentro del struct persona. Genial. Ahora, la pregunta del millón es... No, bien, hasta ahí. Nótese que casa, en este momento, no es ningún puntero, ¿no? Todavía no ven esto. Este no lo vean todavía. Nótense que ahora casa es un struct hecho y derecho, ¿no? No hay ningún puntero, no hay ninguna dirección, entonces pude hacer punto casa, como vimos recién, pude hacer punto casa sin problema, punto número. ¿Por qué? No había ningún puntero, no había nada, viste, todos felices, ¿no? Ahora, la pregunta del millón es, yo por ahí no quiero tener instanciado adentro de mi struct persona, no quiero tener instanciado realmente a ese struct, sino quiero tener un puntero al struct, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, voy a borrar esto un segundo. Lo primero que voy a hacer es, primero, decir que es de tipo puntero. ¿Cómo hago eso? Obviamente, struct persona, ¿sí? Y después con el asterisquito. Con los asterisquitos sabemos y avisamos, che, esto es de tipo puntero, y el puntero, acuérdense de la clase pasada, va a apuntar a algo que va a ser de tipo struct persona, ¿sí? Entonces ahora padre y madre son de tipo puntero a struct persona, ¿sí? Bien. Y sabiendo eso, vamos a tener que tener un poco de consideración a la hora de crear este struct, porque en este momento si yo hago, como hice en el ejemplo que escribí recién, struct persona Jorge, lo que voy a tener adentro, como miembro de padre y madre, van a ser punteros, no van a ser un struct, ¿sí? Va a ser un puntero, que ahora en este momento, cuando apenas lo crea, va a estar apuntando a la nada misma, ¿sí? Bien, eso es punto número 1. Punto número 2, gracias a que es un puntero, voy a poder hacer lo de tener un struct que tiene una puntero a otro struct del mismo tipo. ¿Y por qué es esto? Porque si yo no tuviese, supongamos por un momento que yo no tuviese los punteros, ¿sí? C. ¿Cómo sabe cuánta memoria va a ocupar este struct persona? No podría calcularlo. ¿Por qué? Porque digo, bueno, tengo un struct persona que tiene padre y madre. Ok. ¿Qué es padre y madre? Es una struct persona. Ok, vuelvo para el principio. Tengo un struct persona, vamos acá. Tengo un struct persona que tiene padre y madre. ¿Y cuánto ocupa padre y madre? Bueno, tiene un struct persona. Entonces vuelvo para adentro, y vuelvo para adentro, y vuelvo para adentro. Y yo no sé cuándo una struct persona va a tener o no un cierto tamaño. ¿Sí? Porque es como infinitamente recursivo. En cambio, con un puntero, yo creo el struct, y como es un puntero, ¿qué pasa con los punteros? Todos los punteros tienen un tamaño fijo. Todos los punteros son iguales. Pueden apuntar a distintas cosas. Pero la variable puntero, ¿sí?, pesa siempre lo mismo, según la tablita que haya en la arquitectura correspondiente. Entonces, supongamos que en la arquitectura de 32 bits ocupa, vamos a poner 4 bytes. Entonces, cuando yo estoy tratando de calcular esto va a ser lo que ocupe un char por esto es una constante que pueden hacer. Supongamos que vale 100, esto va a ser char por 100. En realidad es size of, ¿no? Siempre size of. Bien, no me sale. Pero bueno, lo que pesa un char, que en este caso sabemos que es un byte siempre. Entonces sabemos que esto ocupa 100 bytes. Esto, bueno, hay que ver cuánto ocupa esto, pero esto es lo mismo. Supongamos que esto vale 100 de vuelta. Es 100 bytes. Bueno, mentira. Ya está a punto de calcular mal, ¿no? Porque si empiezo a hacer la cuenta de 4 más... Esto no es 104, puede ser más que 104. Pero vamos a hacer un estimado. Digamos que se lo puede calcular, ¿no? Porque hace size of, hace size of de esto, y size of de esto le da 4. 4 bytes y 4 bytes. Y ya con eso está. Sabe hacer la cuenta, sabe cuánto darle memoria y termina el tema. Y no tiene que hacer llamadas recursivas. Entonces, ustedes se tienen que llevar de esto, que cuando estamos tratando de tener un struct que tiene adentro struct del mismo tipo, sí o sí tiene que haber punteros. Si no, no sabe calcular el tamaño. ¿Sí? Eso para punto número 1.
Y punto número 2, ahora si sabemos que tenemos un struct persona, vamos a llamar, volvamos con el Jorge. Anteriormente a Jorge hacíamos Jorge punto casa punto número, ¿no? Pero ahora si yo ya sé, olvídense por un momento cómo se crea esto, pero si ahora yo quiero acceder al padre, lo que voy a tener que hacer es hacer Jorge guión flechita padre, ¿no? Porque es más cómodo. Padre.casa.número. Por ejemplo, si quiero saber el número de mi padre. Sería mal hijo, que no me lo acuerdo. Pero bueno, supongamos que... Entonces, acá estoy mezclando punteros y estructuras. Es bastante complicado, ¿no? Acá sabía que tenía, porque por culpa de esto, tenía un puntero, pero después casa, yo ya sé que lo accedo con punto porque sé que acá tengo una estructura común y corriente. ¿Sí? Acá, Iván pregunta, entonces si tenemos una struct del mismo tipo, dentro del struct siempre hay que usar punteros. Sí, Iván, correctamente, porque no podríamos calcular el tamaño del struct, ¿sí? Final. Después Iván pregunta, y cuando vos crees struct persona padre, a persona.padre, no, es persona flechito padre, ¿no? ¿Hay que asignarle el puntero del padre creado? Sí, cuando creemos este struct, Jorge, lo que tenemos que hacer es supongamos que lo estamos creando y ya está mi papá creado, ¿no? Porque es como la cosa, al menos que dejamos en el tiempo, es como pasa en la realidad, ¿no? Entonces, vamos a dividir acá el código y decir, si yo tuviese que asignarme el padre, o sea, mi padre, lo que haría es Jorge, ¿sí? Y acá sí haría, como dicen, punto padre, igual a el ampersand de, no sé, vamos a suponer que mi padre se llama un nombre corto, Juan. Entonces, Juan. Si Juan es si no es un puntero, ¿no? Si fuese un puntero sin el ampersand. Ya con eso tengo la dirección de memoria de mi padre y puedo accederlo como siempre. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, voy a borrar esto así no. Como conclusión de esto, tener un struct dentro de un struct consume memoria, en este caso, por ejemplo, consume memoria dentro de la persona, y si tenemos un puntero, consume memoria sobre el puntero, ¿sí? Para que se quede grabado eso. Bien. Acá viene el momento de la verdad de por qué la mayoría de ustedes va a usar el operador flechita. Si yo quiero saber, por ejemplo, dónde vive mi papá, pero no solo mi papá, esto sería mi papá, esto es mi abuelo, esto es mi tatarabuelo, ¿sí? Si yo quisiese saber dónde vive mi tatarabuelo, creo que se dice tatarabuelo, tendría que hacer desreferenciarme a mí, ¿sí? Después, con el operador flechita, preguntar, con el operador, perdón, asterisco de referenciarme, preguntar por el punto padre me va a dar un puntero, que lo tengo que desreferenciar para después pasarle el punto padre, que me va a dar otro puntero, y así sucesivamente. O sea, esto pueden ver claramente que es un poco ilegible, ¿no? Es bastante ilegible. Ahora, si yo uso el operador flechita, con el operador flechita nos queda mucho más fácil de leer, ¿no? Entonces, cuando tenemos estructuras anidadas de punteros, ya el operador flechita se nota por qué lo tuvieron que meter en C, porque era imposible usarlo de otra manera, ¿no? Usar esto todo el tiempo, estábamos 5 minutos por cada línea de código, ¿no? En cambio, con el operador flechita, uno sabe que, si bien sabe que esto está trabajando con un puntero, ya con el operador flechita lo estamos manejando más fácil. ¿Sí? Bien. He terminado. ¿Alguna pregunta de esto? He terminado en tiempo, así que ¿hay una pregunta de todo esto? Acá. Profe, tengo una duda. El operador flechita. Vamos a poner acá. El operador flechita. ¿Es algo que usaría en este ejemplo dentro de la misma estructura persona o fuera
en otra parte del código. El operador flechita es como, por ejemplo, describí recién, si yo estoy trabajando y quiero printear, por ejemplo, yo recibís por parámetro un struct persona, ¿no? Y la función se encarga de printear el tatarabuelo. Este es el código, o sea, falta ese fprintf, ¿no? Y todo esto. Y ya eso es código, ¿no? Si también a veces puedo estar en el proceso de creación del struct, ¿sí? De cargarle los datos, tranquilamente también podré usar el operador flechita. Hay que ver el caso, ¿no? Pero si yo quiero, vuelvo al coso anterior, ¿no? Si yo estoy en el azúcar sintáctico, a ver dónde está. Acá. Si yo estoy tratando de ponerle un valor, ¿sí? Esto es mucho más fácil que hacer que esto de acá, ¿sí? Bueno, en código, ¿no? Pero tranquilamente en el proceso de construcción del struct también podré usar el operador flechita, ¿sí? Todo depende de lo que quiero hacer. Mario dice, ¿hay que poner punto y coma después de la llave que cierra el struct? Sí. A ver acá. Acá podemos ver, por ahí no quedó muy del todo claro, que acá hay un punto y coma, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, siempre hay un punto y coma. Acá también y acá también. ¿Sí? Es parte de la sintaxis del struct. Mario dice, es medio raro. Y es como se maneja, ¿no? Cada instrucción de C tiene que terminar con un punto y coma. Así el compilador de C sabe que eso es una instrucción y la ejecuta. Bien, Juan pregunta... En la llave también. Sí, creo que sí. Ok. Igual no importa, eso lo mira cuando lo están corriendo, pero... Juan pregunta, no entendí bien lo del padding, que eso es más importante. Acá lo del padding es que te quede en la memoria que es, uno crea un struct con dos elementos y la suma puede no ser simplemente la suma de los pesos de los elementos, ¿sí? Puede ser más. ¿Por qué? Porque se pone padding. ¿Por qué? Para fácil acceso de memoria que excede el curso, ¿sí? Y entonces acá hay basura. Como hay basura, si comparo con igual, puedo llegar a comparar basura que puede tener distinto valor. Entonces puedo tener comportamiento aleatorio, que a veces me da un mismo, comparando dos structs me dan bien, pero aleatoriamente por ahí me da mal. Y nunca lo voy a poder saber porque justamente esa basura puede estar inicializada con basura y puede tener distintos valores iniciales, como es basura, ¿sí? Pero cuando yo hago char c igual a, no sé, algún carácter y int igual a tanto, ese padding no se modifica, ¿no? No puedo cambiar el valor de la basura. Entonces, el igual se deja de ser válido en el caso de los structs. Acá María pregunta, ¿por qué se crea la basura en primer lugar si no sirve? Eso es cosa de estructura del computador, es para cómo acceder a la memoria, ¿acuerdan? Supongamos que acá, a ver, les voy a contar un cuentito medio mentira para que entiendan. Esto tiene un byte, esto tiene 3, y esto tiene 4. Supongamos que mi procesador solo puede acceder en memorias pares, no puede acceder desde cualquier lugar. Entonces, acá me paro está en la posición 0 y acá me paro está en la posición 4, ¿sí? Entonces, empiezo a leer desde posiciones pares, ¿sí? No importa por qué eso. Juan pregunta, ¿y cómo podríamos saber esa cuenta? No importa esa cuenta. Lo único que tienen que hacer es usar el operador sizeof, ¿sí? Si hacen sizeof del struct que quieren saber, ahora en este caso, ¿cuál era? Struct S, ese le va a decir bien el valor, incluyendo el padding, ¿sí? Ustedes no se tienen que preocupar con eso, ¿sí? El sizeof ya es inteligente, tiene en cuenta el padding y no se tienen que preocupar. Acá Nicolás pregunta, profe, ¿puedo explicar de vuelta lo de punteros a padre y madre dentro del string persona? Bueno, esto es así. Voy a hacer un repaso muy rápido. Un struct puede tener punteros a otro struct, ¿sí? Esto podría ser un puntero o esto podría ser un struct, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede.
Para poder crear un struct que se referencie al mismo tipo, no hay otra que hacer un puntero, porque no sabe calcular la memoria. ¿Sí? Y como tal, después este miembro, que va a ser de tipo puntero, se trabaja como un puntero. Y se dio la facilidad de usar el operador flechita para laburar un poquito más ameno con el tema de los punteros. Nada más. Entonces, lo que pasa es, en resumidas cuentas, tengo un miembro que es tipo puntero, lo tengo que trabajar como puntero y se me da la herramienta de suprasintáctico de la flechita para poder manejarlo de forma más amena. Si hay preguntas después, las podemos seguir reflotando después de clase, que podemos ver ejemplos y todo, pero no me quiero seguir atrasando con el resto de los temas. Igual de vuelta, si no se entendió esto, lo repasamos después de clase y no hay ningún drama. Pero en esencia es eso, tenemos punteros y tenemos struct, o sea, dentro de un struct. Uno consume la memoria del struct y otro consume memoria fija porque es solo un puntero que apunta a donde está realmente viviendo el struct en otro lado. Bien, con eso he terminado. Fede, ¿estás? Claro que sí. Perfecto. Fede, ¿qué vas a dar ahora? Vamos a dar Divine con Valgrind. Les vamos a presentar a su mejor amigo de la cursada. Divine Call Valerian ha muerto de la reunión. Esto es un blooper. Es como... Y esto fue el ejemplo de cómo romper el... Quedó clarísimo, ¿no? Quedó clarísimo. Ya está. Bien, toma Bien. dos. Divine con Valerian. No. Es que les cuento y se los recomiendo. Estoy usando un nuevo navegador que es Brave y todavía no le había dado permiso para presentar. Y se ve que se tiene que restartear para que te dé. Pero bien. Bueno. Podría cobrar por eso, ¿no? Sí, la verdad que sí, la próxima debería cobrar por eso. Bueno, pero... Ahí sí se debería poder compartir. ¿Ahí se ve? Sí, se ve, profe. Vale, ahí va. Muchas gracias. Bueno, como les dije, la idea es presentarles a su mejor amigo de la cursada. No, me parece que sí, alguien ya lo ha mencionado en alguna clase anterior. Por las dudas lo repasamos. En realidad, Valgrind no es un solo programa, es un conjunto de herramientas que vamos a usar para detectar errores en el manejo de memoria. Si hay distintos tipos de errores, nosotros vamos a usar un programa en particular que es el memcheck, que es el que va a correr por defecto igual. Eso lo tienen que acordar. Valgrind es un programa que, si recuerdo mal, en los Linux ya viene instalado por defecto, así que no hay ningún problema. Sí es importante que para que poder correr Valgrind sobre nuestros programas, va a haber que compilar con el flag "-g". ¿Sí? Y la manera de correr es muy simple, es corriendo, bueno, Valgrind, que es el nombre del programa, y el nombre del ejecutable. Y eso es todo. Bien, vamos a ir viendo ahora una serie de errores posibles que pueden suceder en Valgrind con código muy avanzado y muy profesional. Ahora lo van a ver. Y vamos a arrancar con el primero. Ahí se ve la consola. Sí se ve. ¿Funciona bien esta Sí, vez? se ve. Bárbaro, bien. Bueno, yo lo que voy a hacer es, tengo una serie de programas para mostrarles. Voy a compilar el primero, como dijimos con "-g". El primero se llama invalid free. Y le vamos a poner salida al programa porque a mí me gusta. Bien, compiló bárbaro. Funciona bárbaro el programa, ya puedo mandar el sistema de entregas. Lo corro. Explotó. Bien. Imprimió B4 y después un montón de cosas. Vamos, para entenderlo mejor, vamos a correr por Valgrind. Sobre Valgrind, salida. Ahí. Lo primero que me dice es que estoy usando memchecked. Sí, veo. Ahí está. Estoy usando memchecked. Bueno, no sé, cosa de la licencia.
Fíjense que el log que me mostraba en mi programa está, que dice bs4, y después tengo un error, que dice invalid free, delete o realloc. Bien. Y me dice, por ejemplo, me dice una línea acá, otra línea acá, y abajo me dice total uso del heap, el heap era como la memoria dinámica que habían visto en clase pasada, dice que hay 2 allocs y 3 frees. Bueno, y no sé, 1028 bytes alocados que no les importa. Y al final nos dice el summary, que dice que hay un error en un contexto. Bien. Bueno, para arreglarlo, vamos a ver el programa. Que si esto funciona, ahí está. ¿Y se ve bien? ¿O lo tengo que poner más grande? Sí, se ve. Se ve. Perfecto. Fede, Bueno, el tengo una programa- consulta rápido. Sí. El Valgrind, ¿lo trae ya por defecto la consola o hay que instalárselo? Si no recuerdo mal, me parece que ya viene por defecto, si no, nada, se instala. Ahí está. Ok, perfecto, gracias. Sí, ahí va. Bien. Ahí de hecho pasó el comando para instalarlo en un Ubuntu. Bien. Este era mi programa, que era un main. Yo estoy pidiendo memoria para una variable b, que es un puntero a un entero, le asigno 4 y imprimo b es el número. ¿Sí? Ese es el log que veíamos acá. Bueno, que veíamos por acá está. Y después hago free b para liberarlo y hago free de vuelta. Lo que me está diciendo Valgrind es justamente, che, tenés un invalid free en este caso. O sea, este free no va, porque estoy liberando 2 veces. ¿Por qué? Porque la primera vez que libero B, este operativo ya, esa porción de memoria me la va a liberar, básicamente no va a ser más mía. La segunda vez que le hago free a B, estoy queriendo liberar memoria que no es mía. Y ahí es cuando explota. Por eso explotó tan fuerte este operativo también cuando lo corrí. En este caso es un doble Un free. comentario de esto, ¿no? B, acuérdense, es el puntero y apunta a algún lado, ¿no? Cuando hizo el primer free Fede, se fue y se destruyó el bloque de memoria que habíamos alocado. Pero B sigue existiendo, es un puntero, ¿no? Y la dirección que apunta, si ven ya no es válida, sigue apuntando. Entonces, cuando le pasamos free de vuelta, lo que va a tratar de hacer es ir al mismo lugar donde el primer free fue y tratar de quemar la choza de vuelta, si se acuerdan de la clase. Y no se puede quemar 2 veces la choza, ¿sí? Ya con una vez ya está. Comentario final. Bien, entonces, bueno, yo tengo doble free. Si comento uno, lo guardo, ahí está, y lo copio de vuelta y corro Valgrind, debería andar todo bien esta vez. Bien, me imprime vez 4 y me dice 0 errores. Hay un compañero, Lucas, dice, che, ¿por qué hay 2 allocs y 2 frees? Si acá yo tengo un solo malloc y un free. A ver qué dicen. ¿Por qué de acá dice 2 si acá hay uno solo? No estaban preparados para esto. ¿No hay ideas? Recuerden que Valgrind lo que hace es analizar todo el programa. No solo, no el main, sino que, no porque el main no se guarda ahí. No son las librerías, lo que sí, las librerías lo único que estoy haciendo es importando código. Lo que sí es, recuerden que Valgrind analiza todo el programa, no solo las líneas que escribí yo. Yo estoy llamando una función que es printf. Printf por adentro está haciendo un malloc que lo necesita para poder imprimir y lo está liberando. Como buena función, pide memoria y la libera. Y en este caso ese es el alloc, que está de más, que está contando de más. Es este printf. Si yo lo sacaría, no hay más. O sea que Bien. todos los printf tienen, es un tipo liberar la memoria, digamos. Claro, o sea, no una buena práctica. A lo que hay que hacer cuando hacemos nuestras funciones es, si pedimos memoria, asegurarnos de liberarla, o por lo menos que el consumidor que usa nuestra función esté de acuerdo que nosotros le estamos dando una porción de memoria que va a tener que liberar después. ¿Sí? Imagínense si el printf no libera lo que usa. Después yo no tengo manera de liberarlo en esta forma, pues ni sé qué pidió. ¿Sí? Estaría mal el printf.
Bien, y seguimos con el siguiente error. Igual repasamos, el invalid free ocurre cuando se vuelve a liberar un bloque de memoria que ya fue liberado, o cuando el mismo no fue reservado previamente. Eso es raro, o sea, la segunda parte puede pasar, pero es raro porque casi que intencionalmente hay que inventar una dirección de memoria que nunca tuve. Agustín pregunta por qué cuando se hace el free es B y no puntero a B, porque lo que estoy liberando justamente es la porción de memoria, no el valor que tiene adentro de esa porción de memoria. ¿Sí? B es el puntero a la dirección de memoria, justamente es la dirección lo que yo quiero liberar, no el contenido. Si yo haría free de puntero de estrellita B, estaría liberando 4. O sea, nada, me va a tirar error, básicamente. Bien, y vamos con el siguiente. Sí, vamos a compilar otro más, limpio todo. No me acuerdo cuál era. Read. Bien, compilo otro. No me tiro errores. Fíjense que estoy copiando sin flags. ¿Sí? Nuestro corrector tiene flags y les va a tirar warnings. Nosotros, de hecho, les decimos qué flags tienen que compilar. Lo corro, anda bárbaro. Fíjense esto, ¿eh? Dice vector 2 es 0. B es 4, B es 0. Bien. Anduvo bárbaro mi programa, no me tiro errores, digo, esta vez. Corro Valgrind. Explota todo. Vamos, le voy a dar un poco más de espacio. Esta vez me está tirando 2 errores. Sí, 1, 2. Primero me dice invalid read en la línea 7. Y invalid read en la línea 16. Vamos a ver qué hay ahí. Pero fíjense que acá sí estoy haciendo 3 exalogs y 3 frees. ¿Sí? En este caso está todo bien eso. Vamos a ver qué hay ahí. Vamos a ir a invalid read. Ese. Básicamente yo estoy creando un vector con punteros enteros de tamaño 2. Y estoy imprimiendo la tercera posición de ese vector, que en realidad no es mía. ¿Sí? Porque yo pedí 2 nada más, no la tercera. Y después estoy liberando el vector. Fíjense que un invalid read era en el archivo invalid read en la línea 7, que es este. Justamente me está diciendo, che, no podés leer esto, porque justamente no era una posición de memoria que era mía. En el ejemplo 2, hago algo muy parecido al ejemplo anterior, pero esta vez con una sola variable. O sea, creo B, la inicializo, la imprimo, la libero y después la vuelvo a imprimir. Por eso en este caso me está diciendo la línea 16. Porque cuando la vuelvo a imprimir, B ya no era, la posición de memoria a la que apuntaba B ya no era mía. ¿Está bien? Y para arreglarlo, bueno, básicamente no puedo acceder a esta posición. Pero uno de los problemas es que, como yo les dije que presten atención, no me está tirando error, me está diciendo 0. Esto, que en realidad no era una posición mía. Y fíjense que la segunda vez que imprimo B me está diciendo 0, que tampoco era mío. ¿No debería explotar por todos lados? Yo le puse, en realidad debería tirarse en fault. Y entonces estoy accediendo directamente a una posición que no era mía. En la compilación, si es tan directo con los flags adecuados, puede saltar, pero fíjense que puede no ser tan directo. Quizá el compilador no se da cuenta en el momento de la compilación. En este caso sigue porque es trivial. Es fácil, estoy pidiendo 2 y estoy haciendo el tercero. Lo que pasa, es algo a lo que ustedes deberían prestar mucha atención, es que cuando nosotros pedimos memoria, en realidad, por ejemplo, para un vector, el sistema operativo nos da un cachito más. ¿Sí? En ese cachito más estoy entrando cuando busco la tercera posición. Que está mal, porque no es mía, yo no la pedí. El sistema operativo me la dio, pero para otro tipo de cosas, sino para que yo la use. Y por eso está funcionando. Si en C yo podría hacer esto, podría pedir el 20, y quizás seguiría funcionando. Digo funcionando en realidad, básicamente compilando, ¿no? y teniendo salidas. Pero no tiene la función que yo espero. ¿Sí? Y esto es muy peligroso. Fíjense porque cuando yo lo corrí anduvo bárbaro. ¿Sí? Yo digo, listo, mi programa es excelente. Pero no, y es muy grave esto que estoy haciendo. Estoy haciendo una posición de memoria que no es mía. Por eso, justamente con que
una buena conclusión de esto es que cuando ustedes trabajan y lo prueban, comprobarlo a mano no alcanza. Si por más que les ande bárbaro, quizás o están perdiendo memoria o están haciendo cosas que no deben. Sí, y es cuando Valgrind los va a ayudar. Sí, o sea, que yo hago las pruebas a mano y me da bien, no significa que listo, que anda todo muy bien en mi programa. Sí, Jorge. No, te iba a decir que, dale, vamos al siguiente. Sí, vamos. Bien, Invalid Write, que es parecido. Lo compilo rápidamente. Compilo, lo corro, no imprime nada. Lo corro con Valgrind. Tiró Invalid Write 264 en la línea 7, Invalid Write en la línea 3. Vamos a abrirlo. Invalid Write. Listo. Tenemos dos tipos. Lo mismo, pero lo que estoy haciendo es al revés. En vez de leer la tercera posición, estoy asignándola. Estoy asignando un valor a una posición que no es mía. ¿Sí? Y en el segundo ejemplo, estoy haciendo lo mismo, básicamente, pero en vez de con un vector, con una variable. Creo una variable, la libero, y después le asigno un valor. ¿Sí? Es muy claro la falla, porque no va. Sí, creo que el único comentario de ayuda de eso es que probablemente Valgrind te diga cuando en un caso lo liberaste antes y cuando en otro no. Ese es la única diferencia entre los dos ejemplos, ¿no? Uno te dice, che, estás accediendo a una memoria que es inválida, pero la liberaste antes. Nada, eso. Sí, lo dice acá. Esto es lo que está diciendo Jorge. O sea que se tendría que liberar siempre a lo último. No, en realidad vos deberías siempre liberar memoria en cuanto no la necesites más. Esa es la mejor práctica. Listo, Básicamente, listo. así no te olvidas. Y además no usas memoria además, que no estás necesitando. Bien. Tengo una pregunta. Sí. Viste que en el ejemplo de variable liberada, vos liberás la memoria y después le asignás un valor. ¿Estás haciéndole algo malo a la memoria ahí o solo que está mal? O sea, ¿por qué si estás liberando la memoria que ya pediste, por qué te daría un error? No, en este caso es como lo que pasa también es que el sistema operativo te asigna memoria dinámica y puede ser que todavía no se le asignó a otro proceso, ¿sí? o a otro programa. Entonces todavía medio que lo tiene como que es para mí, no es mía, pero sigue utilizándola por mi programa. Pero en cualquier momento se la puede dar a otro programa. En ese caso va a ser un documentation fault porque es un error grave. En este caso no pasa nada, porque no se le asignó a nadie en ese momento. A ver, que quede claro que estos ejemplos andan de pedo, porque Sí. funcionan bajo unas ciertas condiciones que no siempre va a pasar, ¿no? No siempre va a pasar que podamos seguir usando una variable que liberamos antes, ¿no? Lo más probable es que en un cierto momento eso, sin preguntarnos, sin avisarnos, sea cambiado por otro valor, incluso ya deje de estar en nuestro dominio, por así decirlo, y si queremos acceder a esa posición de memoria, el propio sistema operativo va a apagar nuestro programa, porque el sistema operativo es el encargado de delimitar quién tiene qué memoria, y si alguien trata de acceder a memoria que no es suya, le pega un raquetazo y lo da de baja. Es el famoso segmentation fault, es que el sistema operativo nos dio un sopapa y nos apagó el programa. Sí, estos son errores, o sea, graves, ¿sí? No es que puede pasar. Y como dice Jorge, anda de casualidad. Podría tranquilamente darme segmentation fault. De hecho, si jugamos con los números, obviamente va a pasar, pero... Sí, mientras puedo seguir avanzando y eventualmente va a pasar. Bien, todos estos igual son relativamente simples de ver y de arreglar, no es un problema. Vamos con otro que es un poco más difícil de arreglar, o de ver a veces. Jump. Perfecto. Compilo bien, lo corro, dice entre estático, ni idea qué es eso ahora. Valgrind, salir. Tengo dos. Dice, conditional jump or moves depends on initial values. Vamos a ver.
lo que tengo acá es, por ejemplo, con una variable estática, creo un entero A, y digo if A, por ejemplo, si tiene un valor verdadero, que imprima entero estático, que de hecho lo está haciendo. ¿Qué me está diciendo con conditional jump or move? Me dice, che, estás dependiendo de algo que no inicializaste, que tiene razón. Porque A en este momento tiene algo basura. Sí, yo estoy dependiendo de esa basura para hacer algo. Eso es lo que me está marcando, que es lo que está mal. Y en el ejemplo dinámico es exactamente lo mismo, pero con memoria dinámica. Fíjense que con memoria dinámica no funciona porque no imprimió entre dinámico. Pero pedí la memoria y directamente dije, bueno, lo que haya en ese lugar de memoria, valorarlo a ver si es true. Y si es así, que entre dinámico. ¿Sí? Les puede pasar con un if o con cualquier estructura como un while, un for, o lo que sea. ¿Cómo se arregla? Bueno, fíjense que igual es bastante grave. Sí, es bastante grave porque yo estoy dependiendo una acción, por ejemplo un if, si hago una acción de un valor que nunca fue mío. ¿Sí? O sea, un valor que no sé qué es. ¿Sí? Y eso es lo que está grave. Cada vez que piden memoria, ¿tienen que inicializarla? Sí. Es lo más seguro. Hay una flag en compilación que también a veces te tira el error que no la inicializaste. Sí, eso sí es verdad. Bien, y ese es el jump. Sigo con el último. Que es el más difícil. Lo corro. Es el menos peligroso igual. Y lo corro con Valgrind. Bien, ¿qué me dice? No me tira errores, pero me dice hit summary. Me dice trexalogs, un free, eso ya es una pésima señal. Y dice leak summary. O sea que estoy liqueando, estoy perdiendo memoria. Dice que perdí definitivamente 24 bytes. ¿Qué es eso? Bueno, les muestro rápidamente. Por ejemplo, creo B, pido memoria para B, y nunca hay un free B. Entonces, esa memoria nunca la liberé. Entonces, ahí perdí ese puntero a B. Eso se fue. Esa es una manera de perder memoria. Me olvidé de liberarla. ¿Sí? Perdieron memoria ustedes y se olvidaron de liberarla. Ven lo que dice ahí, ¿no? No lo ven. Está bien. Sí, lo vemos. Perfecto. Bien. Me siento Donato de Masterchef. Bueno. Y la segunda forma que pueden perder memoria es, pido memoria para C, por ejemplo, no sé, un vector de 5 elementos, y después piso esa referencia a un segmento de memoria que tenía con otro. Hago otro malloc y se lo asigno C también. Entonces perdí la referencia al segmento de memoria que me dio el primer malloc. Y después libero C. Pero esta primera referencia la perdí. Y no solo que la perdí, sino que ya está, no la puedo arreglar de ninguna manera. ¿Sí? Porque yo ya no conozco dónde está. Y digo, este es el más difícil porque cuando hacen programas grandes, es difícil a veces de ver dónde se está perdiendo la memoria que me olvidé de liberar. ¿Sí? Valgrind lo que nos da son algunas herramientas para mostrarnos más información en el caso del memory leak, que son algunos flags de más. Que se los dejo acá qué es lo que hace cada uno, pero como estamos con poquito tiempo, lo corro directamente. Agregándole los flags. Ahí va. Ahí va. Lo que me dice es que yo perdí 4 bytes en un bloque que hice en este malloc, la línea 5. O sea, este bloque lo perdí, me está diciendo. Y acá dice que perdí 20 bytes en esta línea, en el 8, acá. Básicamente los mallocs de la 5 y de la 10, nada, los perdí. Lo que yo reservé, eso es lo que me está diciendo. Hay distintas, como vieron, nada, les dicen que hay distintos tipos de pérdidas de memoria. Acá yo les dejo, para que vean después los distintos tipos que puede haber, pérdida de memoria, que igual es anecdótico, porque en este curso no importan el tipo de memoria que pierdan, sino que no vamos a permitir ninguna. ¿Sí? Todo lo que pidan tienen que liberarse. ¿Sí? Así que pueden ignorar los distintos tipos. No, Perfecto. Valgrind tiene que dar sin errores, para que la entrega se considere como ok. Bien, acá Mario pregunta dónde está esa diapo. Ahora en breve la subimos al Drive. No te preocupes. Dale, ahora yo. Listo. Termino con esto.
Bueno, como si no les gusta la interfaz de Valgrind, o la salida en realidad de Valgrind, un compañero de la cátedra, Federico del Mazo y Tomás Acchini, lo que hicieron fue otro programa, que se lo pueden bajar de acá, para que Valgrind imprima más lindo. Por ejemplo, les muestro cómo se corre, para que vean qué bello que es. Ahí está. Limpia toda la basura que no nos importaba y no se le agrega colores y dice más claramente los errores, ¿no? Mucho más bello. Obviamente es la misma información, no es más. Sí, también les dejé el link ahí para que lo vean. Como último, una de las conclusiones es eso, que al ejecutar funciones no significa que no tenga problemas de memoria, eso es importante. En algunos casos el sistema operativo puede darse cuenta y liberar memoria por mí, pero eso no se excusa para no liberarla. Y como último es que si yo lo pruebo a mano y pasa, lo corro con Valgrind y pasa, eso no significa que el programa funcione excelentemente. Lo que dice es que mis casos que yo probé andan y que no pierde memoria. Todavía hay que hacer los tests para verificar que haga lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y ahora sí, termino. Perfecto. Ahora vamos con Has, con el último segmento, que va a ser la introducción a las cadenas. ¿Dejo de compartir, Has? Sí. ¿Vale? Sí. Bueno, ahora voy a compartir pantalla. Se ve mi pantalla de... se está compartiendo, ¿no? Sí, Ahí sí, se se ve. está compartiendo, profe. Ahí se ve el ejemplo de código, ¿no? Sí. Ok. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver es cadenas en C. Vamos a tener dos clases de cadenas. Esta es la primera clase y el lunes que viene tenemos una clase que está destinada más específicamente al TP1. En la página de la materia, en el Drive, van a tener una carpeta que se llama Cadenas en C y tiene estos 4 ejemplos que vamos a ver ahora. Y vamos a ver distintas formas de representar cadenas. La primera es con llaves. Sí, a mí tampoco me gusta pero tengo el mal configurado la B. Prometo la próxima tener todo el Tart Team. Bueno, la cuestión es, la primera forma que vamos a ver es con corchetes. Es una forma de definir las cadenas diciendo qué elementos queremos que tenga una cadena, ¿no? O sea, entre los corchetes tenemos cada uno de los chars que va a tener nuestra cadena. Algo importante a destacar es que cuando trabajamos con cadenas es muy importante diferenciar entre las comillas simples con las que definimos los chars y las comillas dobles con las que vamos a definir una cadena entera como literal. La primera forma de representación es esta que decimos, bueno, tenemos una cadena, indicamos con corchetes, que es un puntero y que tiene varios elementos, y definimos dentro de los corchetes, dentro de las llaves, perdón, los elementos que queremos que incluyan en nuestra cadena. Esta es una de las formas que tenemos de representar, y otra forma que tenemos es hacer casi lo mismo, pero en vez de, o sea, ponemos también acá los corchetes, pero en vez de poner las llaves vamos a usar lo que llamamos un literal, que es directamente decir cuál es nuestra cadena que queremos representar acá, ¿no? Esto es lo que llamamos un literal. Estas dos formas serían equivalentes. Estamos usando memoria estática. Y otra cosa a destacar es la función que tiene el /0 en las cadenas en C. El /0, por si alguno no sabe bien qué es un carácter especial como el /n, que es el salto de línea, pero se encarga de indicar que una cadena llegó a su fin. De esa forma, el compilador de C se da cuenta hasta dónde leer. En este caso,
queremos leer el hola hasta el barra n y ahí parar de leer. Pero ¿qué pasa con el barra 0? Siempre es problemático en C, porque si no tenemos el barra 0, es como que el compilador trata de seguir leyendo y va a empezar a leer lo que llamamos basura si no encuentra un barra 0. Entonces vamos a ver cuándo hay que poner el barra 0 manualmente nosotros o cuándo ya está puesto. En estos dos casos, que son los primeros dos mini ejemplos que tenemos acá, estas dos formas de definir las cadenas ya incluyen el barra 0. O sea que si nosotros corremos Valgrind acá, no deberíamos tener problemas. Ahora en un segundo vamos a correr Valgrind y vamos a ver. Otra forma similar que tenemos de definir de forma estética una cadena sería poner char asterisco, porque queremos que sea un puntero, cadena, y este char asterisco está reemplazando los corchetes que tenemos acá, ¿no? Entonces, ponemos otra vez el literal de barra n y esta es otra forma, la tercera forma que tenemos de definir una cadena de forma estática, y esta forma, como usa este literal de acá con los dobles comillas, también incluye el barra 0. Entonces no tenemos que poner nosotros explícitamente barra 0, sino que ya está incluido. Ahora podemos correr Valgrind con cada una de estas formas y ver que no, digamos, que no chille, o al menos con alguna, ¿no? Y compilamos esto. Bueno, el resto del programa lo que hace es imprimir la cadena, que en este caso es hola, con el salto de línea, y imprime el largo de la cadena. Algunos se van a preguntar por qué está este porcentaje ZU acá. Esto es una forma de representar un unsigned, porque strlen devuelve un número, pero no es un int, sino que es un número del tipo size_t. ¿Qué significa size_t? Es una representación que podemos representar números que sean 0 o mayor a 0. Y esto se usa, por ejemplo, para el largo, lo podemos usar para la edad de una persona, el DNI, no sé. Pero en el caso de los largos o del size_of, usamos el tipo size_t. Entonces, pues, podemos correr esto en la consola, -c, -g, así podemos usar Valgrind. Después, nuestro archivo, que se llama ejemplo 0.c, llamamos main al archivo que sale de ahí. Y corremos nuestro main, primero sin Valgrind. Lo que nos dice acá es que la cadena es sola, con el salto de línea, y el largo de la cadena es 5. ¿Qué pasa si lo corremos con Valgrind? Con Valgrind nos dice 0 errores, no nos dice ninguno de los errores que nos mostró Fede recién, así que por ahora funciona todo bien. Podemos hacer lo mismo para los otros dos ejemplos. Estamos un poco cortos de tiempo, pero básicamente para los dos otros ejemplos sería lo mismo. O sea, es la misma forma y como tiene el barra 0 implícitamente puesto, no va a chillar. Pasamos al ejemplo 2. Bueno, 1, si empezamos en 0. Acá tenemos otra forma de definir una cadena. En este caso, en vez de, o sea, antes teníamos la cadena con los corchetes o con el char asterisco, y teníamos las llaves o las comillas dobles. En este caso, lo que vamos a hacer es primero definir nuestra cadena y decimos necesito 7 lugares. Acá pongo lo que hubiese dibujado en un pizarrón, que serían los 7 lugares que tenemos en la cadena. Y lo que vamos a hacer es definir elemento a elemento, o sea, char a char, qué quiero poner en mi cadena.
Entonces, acá decimos, bueno, en el elemento 0 quiere poner la H, en el elemento 1 quiere poner la O. Y así todos los elementos que queremos poner hasta el /n. Que este es el ejemplo que teníamos, es como estamos haciendo lo mismo que hicimos en el ejemplo pasado. La diferencia con esta forma de definirlo es que definiendo char a char, ahora nos obligan a poner el /0. Porque si no ponemos el /0, va cuando queramos ver el largo de la cadena, va a leer todos los elementos que tenemos, la H, la O, la L, la A, el /n, pero va a leer dos cosas que, si bien es nuestro espacio de memoria y lo pedimos, memoria estática, no sabemos qué tiene. Nosotros no le asignamos ningún valor, así que puede leer basura, puede leer cualquier cosa que antes estaba y quedó ahí, o puede leer nada, básicamente. Entonces, por eso necesitamos ponerle /0. Les voy a mostrar qué pasa, puede leer mal o no. Si les muestro qué pasa con este ejemplo sin el /0 primero, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es compilar este ejemplo, que es el 1, y vamos a correr el main. El main dice lo mismo que antes. Podría haber impreso algún carácter de más acá en el hola, si quedaba algún carácter ahí medio en estos dos X que están acá. En este caso no pasó. Y si pasamos por Valgrind, nos dice uno de los mensajes que nos dijo Fede antes, que es uno de los famosos: conditional jump or move depends on an initialized value. ¿Por qué es esto? Ya vimos con Fede que estamos leyendo basura o algo que no nos pertenece. Capaz se pregunten, tipo, no, ¿cómo no nos pertenece si yo pedí memoria estática para 7? No nos pertenece porque no le asignamos nada, no porque no tengamos la memoria. Acá capaz hubiese quedado, no sé, una X de alguien que lo usó antes y por eso estamos leyendo algo que no inicializamos nosotros. A la vez, si no tiene el /0, lo que pasa es que cuando estamos haciendo el strlen, que busca el largo de una cadena, lo que hace strlen por dentro es tratar de buscar el /0. Entonces, si no lo encuentra, sigue leyendo. Y si sigue leyendo, después del /n va a leer la X y otras cosas. Capaz llegamos a cadena en la posición 15 y esa posición no es nuestra. Entonces, por eso nos dice que estamos leyendo cualquier cosa acá. Por eso es importante no olvidarse de poner el /0 en el TP1, porque si no vamos a estar debugueando y tratando de entender por qué falla nuestro binding. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a corregir, vamos a poner el /0 y vamos a correr de vuelta esto para ver que efectivamente lo solucionamos poniendo el /0. Entonces ahora Valgrind nos dice 0 errores. No dice de vuelta el conditional jump, bla, bla. Y dice que hola es la cadena y 5 es el largo. Entonces, importante, no olvidarse del /0. Y ahora tengo una pregunta para ustedes, que sería, ¿qué pasa? ¿Qué piensan que va a printear la cadena y el largo si yo pongo un /0 acá? O sea que en vez de la L, pongo un /0. ¿Va a printear O2? Sí, muy bien. Acá me están diciendo O. Y ahí me queda una pregunta pendiente. Bueno, muy bien. Va a printear primero O y también el que vea el C del 2 porque está el strlen y como el strlen busca el /0, va a parar en la posición 2 y va a decir, bueno, tiene 2 caracteres.
Federico pregunta, ¿sería incorrecto poner un barra cero donde no se lo necesita? No, solo, o sea, vos podrías inicializar esta cadena, lo vamos a ver en la clase que viene, podrías inicializar la cadena todas con barra ceros, todos los elementos con barra cero, así nunca te olvidas de poner barra cero. No sé si se entiende. Básicamente, copiar el barra cero en todos los caracteres. Así que podrías usarlo así. Lo único que tenés que tener en cuenta es que si lo pones en algún lugar como este, el resto de la palabra no se va a leer. Entonces, bueno, cuestión es que esto va a imprimir, vamos a ver que efectivamente, sí, guardo acá, llega hasta el barra cero, ¿no? Compilamos otra vez y corremos. Vale. Efectivamente, imprimió el O y el 2. Si alguno se me perdió con el 2 es porque es el largo y porque como estamos, digamos, silenciando el barra N este que está acá y el A, no está el salto de línea y queda pegado al HO. Acá queda una pregunta de Fede que dice, pero que no termina muy bien de entender el contexto. ¿Y en los otros casos también lo puedo usar sin problema? Los otros casos son... el ejemplo 0. El ejemplo 0, como es memoria, por un lado estática y por otro lado estas formas de definirlo, sí, vos podrías poner un barra 0 acá si querés, no hacer nada. En sí creo que, no sé si te cambia algo, creo que me parece que no. No te va a chillar por eso. No te va a chillar, pero te va a hacer un vector de un tamaño más con 2 barras ceros al final, medio del PP. Sí, o sea, al que ya le agrega, le va a agregar el tuyo propio, digamos. Así que sí, te va a quedar un doble barra cero. Entonces, siguiendo con el ejemplo 1, bueno, muy bien, queda con HO y el 2. Ya estamos en condiciones de pasar al ejemplo 2, que sería, ¿qué pasa si usamos memoria dinámica, no? Con memoria dinámica, como vieron hace unas clases, lo que vamos a hacer es hacer malloc para pedir memoria. Queremos 7 chars, entonces pedimos 7 por size of char y tenemos un puntero cadena acá. Tenemos el mismo gráfico que antes, con cómo quedaría la palabra. Y ahora le agregamos el barra cero porque ya vimos que es necesario el barra cero, si no leemos basura, ¿sí? Entonces, lo que agrega este ejemplo es que por un lado usamos malloc y por cada malloc que hacemos tenemos que hacer un free. Y una pregunta a hacer, o sea, podríamos correrlo, va a funcionar igual porque tenemos el barra cero, así que todo bien. Aceptar. Bueno, y la pregunta ahora es, si volvemos al ejemplo anterior, donde tenemos el barra 0 acá, barra invertida 0, acá, o sea, acá, barra 0. ¿Qué va a pasar cuando yo libero la memoria? O sea, acá liberamos cadena. ¿Qué pasa? ¿Me va a liberar hasta donde encuentra el barra 0? ¿O me va a liberar todo lo que pedí acá? Algunos opinan hasta el 2, la mayoría opina libera todo. Los datos sin son irrelevantes, libera todo. Bueno, está ganando, libera todo por goleada, me parece. Bueno, la realidad es que libera todo. ¿Por qué? Porque a C no le importa cuando vos pedís memoria, no le importa qué vas a hacer con esa memoria o cómo manejas las cadenas. Lo único que le importa es que vos me pediste 7 espacios y yo te los reservé. Entonces, ese puntero me va a apuntar a esos 7 espacios y cuando vos pongas free, me va a liberar esos 7 espacios. Así que, en ese sentido, el barra 0 no nos afecta. Así que, muy bien. Ahora, para el último ejemplo, si nosotros no tuviésemos STRLen, que viene de esta, por si no lo dije,
esta librería string.h, que vamos a ver mejor la clase que viene, pero bueno, es la librería donde tenemos las cadenas. Ya se me choteó el mouse. Bueno, donde tenemos todas las cadenas. Si nosotros no tuviésemos esa librería, ¿cómo sabríamos nosotros cuál es el largo de una cadena? ¿Cómo harían para ver de esta cadena cuál es el largo? ¿Cómo sería el mínimo algoritmo? Size of del arreglo sobre size of de un char. Recorre la cadena. Size of del arreglo sobre size of de un char. ¿Se puede hacer size of del arreglo? En realidad... No, creo que no funciona, no, eso no funciona. Sobre cadena creo que no funciona, no estoy de acuerdo, no. En realidad, los del arreglo puede llegar a funcionar o no, depende si lo creaste en el mismo scope, así que la respuesta corta es no usen size-off sobre un arreglo, puede pasar cualquier cosa rara. Y la respuesta segunda es, estamos tratando de ver qué va a dar STRLen, ¿no? Y es distinto de el tamaño del arreglo, porque recién vimos varios ejemplos donde había un /0 por la mitad de la cadena. Y el largo de la cadena es distinto del tamaño que ocupa el vector entero. Así que hay que buscar otra manera. Se recorre el vector. Acá Fernando dice, se recorre el vector. Muy bien. Una forma sería, o la forma más conveniente sería recorrer el vector. ¿Y hasta cuándo recorremos el vector? Hasta que se encuentre un /0. Muy bien. Recorremos el vector hasta encontrar un /0. Esa es la forma de hacer nuestro propio strlen y es lo que estamos haciendo en el ejemplo 3. En el ejemplo 3 tenemos una cadena definida como en el TPS, como en el ejemplo 0. Tenemos un int que es la posición en la cadena y decimos, mientras el elemento en la posición sea distinto de /0, vamos a printear ese elemento y sumarle 1 a posición. Y al final de todos, o sea, cuando encontramos el /0, si es que lo encontramos, vamos a imprimir la posición, que sería el contador o el largo nuestro, ¿no? De nuestra cadena. Entonces, si corremos esto, lo que va a pasar es... corramos con Vagrant por las dudas. Y nos dice, nuestra cadena es sola, porque fuimos imprimiendo carácter a carácter, y el largo de la cadena es 5. Así que, como es la misma respuesta que antes, logramos hacer nuestra función de strlen. Ahora, un último ejemplo que tenemos, o situación que tenemos, es ¿qué pasa si yo voy y en vez de buscar el /0, digo, mientras la posición, un número arbitrario estoy poniendo, totalmente arbitrario o aleatorio, digo, mientras la posición sea menor a, o sea, mi contador posición sea menor a 200, hacemos esto de imprimir carácter a carácter y sumar una posición. O sea, ¿qué piensan que va a pasar? ¿Qué pasa si mi posición es 100, por ejemplo? Lucas dice, va a imprimir basura. No, Agustín dice, va a imprimir basura, está mal. Se imprime otra vez. No sale nunca del loop. Accedes a memoria que no es tuya. Se imprime otra vez. Hasta que llegue a 100 caracteres. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya lo guardé. Vamos a compilar nuestro ejemplo y correrlos. Primero sin Vagrant. Estamos buscando llegar a la posición 199, básicamente, ¿no? ¿Qué pasa? Imprimimos hola, que es nuestra cadena, con el salto de línea, e imprimimos basura, no sé qué es todo esto. Caracteres raros, una arroba, un porcentaje de... No sabemos qué es todo esto. Así que acá imprimimos hasta donde pudimos. Seguramente acá encontró en algún lado de la memoria un /0 y dejó de imprimir.
Entonces, eso es lo que pasa si nos pasamos de nuestras cadenas, ¿no? Deberíamos siempre manejar las cadenas en nuestros límites o la memoria que pedimos. En este caso, siendo un literal, tenemos 5 elementos, pero si hubiésemos pedido malloc por 5 elementos o 7 elementos, tenemos que quedarnos ahí en el 7 menos 1, ¿no? Si no, está mal, como decían algunos, y nos va a tirar cualquier cosa. De hecho, si corremos Valgrind, seguramente nos va a reputear. No, ¿qué dice? Ok, Valgrind no tiró errores. Debe ser porque encontró el barra cero. Sí, seguramente debe ser porque no encontré el barra cero. Mira, agarrá, ponele un número más grande. Ponele en vez de 200, ponele 2000. Ahora la pudrimos con 2000. Y compilamos. Vamos con Valgrind. Opa. Bueno. Y sigue andando. Bien, son esas maravillas. Pero si la pudrimos con 20. Ah, quería más. No, sí, seguro. Seguro que en algún momento Explotar. Sí. Lo que me sorprende es que ocupe tanta memoria. Ahí Acá está. Sí. Y Ahí acá lo que me pasó. rompió. Ah, se te rompió el Ubuntu. Se ¡No! rompió la... Bueno, ahí rompimos la VM, no hagan esto en sus casas. No. Se la vamos a mandar a Dame la Ubuntu para que... container. Bueno, acá, como pueden ver, Está el el sistema invalid read. operativo nos mandó el Signal 11, tipo nos mató, así, nos destruyó. Y antes de eso, Valgrind empezó a decir, che, ojo, nos podría haber avisado un poco antes, ¿no? Lo del invalid read, pero bueno, nos avisó justo antes de morir lo del invalid read, pero debería habernos avisado un toque antes. Sí, acá está uno de los errores célebres de invalid read. Un error. Bueno, el Signal 11. Sí, ahí ya nos avisó tardíamente, pero bueno, lo logramos romper. Así que, bueno, este es el último ejemplo que teníamos para la clase de cadenas de hoy. Recuerden que pueden bajar estos archivos para jugar y probar distintos casos y tratar de romper su propio Ubuntu. ¿Qué más? El lunes que viene vamos a seguir con la parte de cadenas para TP1. Recuerden que el viernes es la entrega del TP0. Y no sé si tienen más preguntas. Ya vamos terminando la clase. Voy parando de grabar. ¿El qué? Que voy parando de grabar. Profe, es una